Hola queridos espectadores, espero que estén teniendo un día maravilloso. Ayer tu Dieppe estaba bajo el sol abrasador en el puesto de control fronterizo, su pasaporte ya sellado el corazón, latiendo con fuerza lista para cruzar la frontera hacia Camboya para salvar a su esposo. Pero una voz, una advertencia del oficial Lee, la detuvo en seco. No cruces, escúchame bien. Y en ese momento todo cambió. El hombre que yacía inconsciente en el hospital de Camboya podría no ser James. Entonces, si no es él, ¿quién usó su nombre? ¿Quién envió ese mensaje? ¿Y por qué hoy comienza la parte 2 con la verdad? El oficial Lee ha estado persiguiendo una verdad tan peligrosa que tuvo que rogarle a Dieppe que no diera un paso más porque el verdadero peligro no está dentro del hospital, sino en todo lo que está sucediendo a su alrededor. Respira profundo, lo que estás a punto de ver cambiará todo lo que pensabas saber sobre James, sobre el mensaje y sobre las personas que están tratando de evitar que Dieppe se acerque a la frontera. Bienvenidos a la parte 2, comencemos. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un momento de esta historia tan emotiva. El sol quemaba el puesto de control fronterizo, como si el cielo quisiera obligar a Dieppe a arrodillarse. El calor brillaba sobre la cerca metálica a lo largo de las filas de viajeros, el suelo polvoriento bajo sus pies. Dieppe apenas era consciente de nada, lo único que podía oír era la voz del oficial Lee, resonando a través del teléfono, su voz agitada urgente. Dieppe, no cruces la frontera, escúchame bien. Sus dedos apretaban el teléfono con tal fuerza que las articulaciones de sus dedos se volvían blancas. Su respiración se ahogaba, el mundo se reducía a un túnel sofocante. El oficial Lee, dicen que hay alguien llamado James que está inconsciente. Enviaron su nombre y dijeron que era tu esposo. Su voz se rompió como cristal. Sé que eso es lo que dijeron, respondió Lee, su voz también ahogada. Pero Dieppe, escucha, la persona en el hospital no es James. Dieppe tambaleó, la multitud detrás de ella comenzó a moverse, pero ella no se movió, no podía moverse. Su corazón latía con fuerza. ¿Qué quieres decir?, preguntó Dieppe con la voz temblorosa. Lee soltó un suspiro como si hubiera corrido una larga distancia. La persona en el hospital es un trabajador de un barco de carga, explicó. Un joven lo encontraron inconsciente después de que intentara escapar de un grupo de traficantes. Cuando los médicos revisaron su bolso, encontraron un papel doblado con tu dirección, la dirección de James. Esas palabras golpearon a Dieppe como una bofetada. ¿Por qué tenía él nuestra dirección?, susurró. Porque James lo ayudó, dijo Lee suavemente. Hace unos días él dijo que James intervino cuando los traficantes lo presionaron, lo ayudó a escapar, le dio tu dirección y le dijo que si algo pasaba viniera aquí, que le ayudarían. El calor alrededor de Dieppe se desvaneció en una nube difusa. James ayudando a un extraño James, poniendo su vida en peligro, por supuesto que lo haría. Entonces, cuando él se cayó, pensaron que esa dirección era de él, lo informaron, y eso fue lo que originó el malentendido, continuó Lee. Los ojos de Dieppe se llenaron de lágrimas, la confusión, la alegría y el miedo se mezclaron en su pecho. Entonces, si él no es James, ¿dónde está mi esposo?, preguntó con la voz entrecortada. Lee no respondió de inmediato. El silencio hizo que el estómago de Dieppe se retorciera. Finalmente él habló con voz suave. Dieppe, James está vivo y está en camino de regresar a ti. Las manos de Dieppe volaron a su pecho. Sus rodillas casi cedieron. ¿Está vivo? Su voz era débil como la de un niño. Está vivo, confirmó Lee con firmeza. Pero tiene una herida en la pierna, no es grave, pero lo suficiente como para dificultar su movimiento. Las lágrimas cayeron por las mejillas de Dieppe. Entonces, ¿por qué no llamó?,
¿Por qué se fue sin más? ¿Por qué no hay mensajes? Su voz temblaba como la de un niño pidiendo. Porque, explicó Lee, cuando él ayudó al trabajador a escapar, algo sucedió. Se separaron. James cruzó una zona restringida sin querer, fue detenido por las autoridades locales, interrogado y retenido durante la noche. Pensaron que estaba involucrado en el tráfico. Las manos de Dieppe apretaron su vientre, su corazón latía con fuerza. No solo eso, continuó Lee. Hubo una tormenta, lluvia fuerte, y el teléfono de James se rompió completamente sin señal. Luego, debido a que perdió sus documentos en todo el caos, no pudo pasar por el puesto de control oficial, y no le quedó más opción que caminar, buscar ayuda y regresar lentamente. Dieppe se llevó la mano a la boca, las lágrimas comenzaron a caer. Sin señal, sin documentos, sin medios de transporte, herido, él había intentado todo para regresar a casa. El corazón de Dieppe sentía un dolor que lentamente se aliviaba. Claro que James lucharía por volver, claro que sí. Él soportaría el dolor en lugar de preocuparla, claro que seguiría adelante hasta que su cuerpo se agotara. La voz de Lee se suavizó. Dieppe, vete a casa, James. No está en Camboya, él está en camino de regreso a tu aldea. Dieppe cerró los ojos, el miedo como una piedra pesada se cayó de sus hombros. Sus rodillas temblaron, pero se esforzó por mantenerse firme. Voy a regresar, susurró. Gracias, oficial Lee. La puerta de la frontera, el sol abrasador, las multitudes extrañas, todo se desvaneció. Ella giró, apretó su pequeña bolsa de tela, se secó las lágrimas con los dedos temblorosos. Detrás de ella, el oficial en el puesto de control gritó: ¡La siguiente! Pero Dieppe no se detuvo, no miró atrás, no dudó. Su corazón ya había comenzado el viaje de regreso a casa, porque ahora sabía que James no estaba perdido. Él no se había ido, él estaba luchando por regresar con ella. Y Dieppe, con su vientre grande y sus piernas cansadas, estaría allí esperándolo pase lo que pase. El camino de regreso a casa se extendía ante ella, mientras el autobús tambaleaba en el camino hacia su aldea. Cada sacudida hacía que su cuerpo se sintiera más cansado, pero no le importaba. Sus manos no se apartaban de su vientre, como si abrazar al bebé en su interior le diera la fuerza para seguir adelante. El miedo que la había invadido durante los últimos días ahora se desvaneció en una esperanza temblorosa pero fuerte. James está vivo. Cada vez que Dieppe cerraba los ojos, lo imaginaba agotado, caminando con dificultad, empapado por la lluvia, pero aún caminando, regresando hacia ella, hacia su hijo, hacia la casa que habían construido con sus propias manos. Cuando el autobús se detuvo cerca de la puerta de la aldea, Dieppe bajó lentamente, las piernas rígidas, el corazón latiendo con fuerza. El aire cálido, lleno de olor a tierra, a última hora de la tarde, familiar, seguro. Ella no lo sabía, pero James estaba más cerca de lo que pensaba. No muy lejos de allí, James se apoyaba con fuerza en un bastón hecho por un campesino local. Su camisa estaba rasgada en el hombro y su pantalón izquierdo estaba enrollado, mostrando un vendaje que alguien le había colocado la noche anterior. Había encontrado refugio en una pequeña familia que vivía en lo profundo del bosque. No hablaban mucho vietnamita, pero la bondad no necesita traducción. Le dieron agua, un tazón de sopa caliente y un lugar para descansar. Cuando amaneció, James inclinó la cabeza para agradecerles y continuó su lento caminar hacia casa. Cada paso le dolía, sus músculos gritaban, pero pensar en Dieppe, que estaba sola en casa y embarazada, asustada, lo impulsó a seguir adelante como una fuerza más grande que el dolor. Un rato después, un camión pasó lentamente junto a él. «¡Hey, eres el de ayer, ¿verdad?», gritó el conductor. James abrió los ojos sorprendido. «¿Necesitas un aventón? Súbete a caminar, ¿así no va a servir?». James trepó al camión sujetándose fuertemente al pasamanos, mientras el motor rugía y el polvo se levantaba a su alrededor, mientras el vehículo avanzaba hacia el pueblo.
Su corazón latía con fuerza con un solo pensamiento en su mente. Espero que ella esté bien. Espero que mi esposa esté bien. Dieppe dio unos pasos tambaleantes al acercarse a la cerca familiar del pequeño jardín. Las sombras largas se extendían sobre la tierra polvorienta. El árbol de guayaba viejo susurraba con el viento. Antes de que pudiera abrir la puerta, Nhi corrió rápidamente por el patio con lágrimas corriendo por su rostro. «Mamá, estás de vuelta. La tía Eugene dijo que estuviste muy lejos». Dieppe se agachó extendiendo los brazos y Nhi se lanzó a su abrazo. Dieppe enterró su rostro en el cabello de su hija respirando el aroma del hogar. La tía Eugene corrió hacia ellas con una expresión de alivio en su rostro. «Dios mío, ¿dónde has estado? ¿Encontraste a James? ¿Qué te pasó?» Dieppe intentó responder, pero las palabras se quedaron atoradas en su garganta. «Yo ya sé dónde está James», susurró Dieppe. «Está de camino a casa». La tía Eugene juntó las manos aliviada. «Dios mío, gracias a Dios». Pero antes de que pudieran decir algo más, Don ladró una vez, luego dos más fuerte corriendo hacia la puerta, como si hubiera percibido algo familiar. El corazón de Dieppe se apretó, su respiración se detuvo. Lentamente se dio vuelta. Un camión polvoriento se detuvo frente a la puerta de la casa. La puerta se abrió y un hombre descendió, su ropa sucia, empapada, rasgada en los bordes, el cabello pegado a su frente por el sudor, su rostro pálido por el agotamiento. Él se apoyaba en un bastón de madera, caminando con dificultad, pero sus ojos, esos ojos cálidos, suaves y firmes, eran los de James. Dieppe suspiró, su voz se quebró. «James». James permaneció quieto y en ese momento todo el dolor de su cuerpo desapareció. «Dieppe», susurró. Dieppe corrió hacia él, su sandalia se soltó de su pie, su bolso cayó al suelo. Las lágrimas nublaron su vista, solo quedaba él. Cuando ella se lanzó a sus brazos, James la abrazó con fuerza, levantándola del suelo aunque su pierna le doliera. «Lo siento», susurró temblando en su cabello. «Lo siento, no pude llamarte. Traté de todas las maneras de regresar a ti». Dieppe negó con la cabeza, sollozando en sus brazos. «Ya estás aquí, eso es lo que importa». James acarició suavemente su rostro, secando sus lágrimas con su pulgar. Sus ojos también reflejaban emoción. «Crucé el mundo entero para llegar a ti», dijo. Luego se arrodilló lentamente con dolor, pero con suavidad, y colocó sus manos sobre su vientre. «Hija», susurró, «papá ha regresado». Dieppe puso su mano sobre la suya, las lágrimas volvieron a caer. Nhi abrazó a James desde un costado, sus pequeños brazos rodeaban su cintura. James la acercó a él besando su cabello. «Te extrañé mucho, mi pequeña», dijo. La niña sollozó. «Tío James, no te vayas más». La voz de James se quebró. «No me iré más, lo prometo». Esa noche, cuando el sol se ocultó detrás del bosque de bambú, su casa se llenó nuevamente de calor. Ya no había miedo, ni rumores, ni incertidumbre. Solo quedaba una pequeña familia abrazándose, sanando junta y comenzando un nuevo capítulo con corazones llenos de amor más que nunca. La pesadilla había terminado. El amor había ganado. James había regresado a casa y nada, absolutamente nada, podría separarlo de allí. Y así, después de días de miedo, rumores y noches sin dormir, la pesadilla finalmente terminó. James regresó a casa sano y salvo, respirando tranquilo, vivo en los brazos de Dieppe. Ya no había puesto de control fronterizo ni llamadas que le hacían el corazón apretar, ni suposiciones, ni oscuridad, ni peligros acechando en cada susurro. Por primera vez en mucho tiempo, Dieppe pudo respirar, realmente respirar. James la abrazó más fuerte, una mano en su espalda, la otra suavemente sobre el bebé en su vientre, como para conectarse con las dos personas más importantes de su vida. El hombre en el hospital solo era un extraño con el mismo nombre, una aterradora coincidencia que casi destruyó su mundo. Pero ya no más, no hoy.
Hoy el destino eligió la misericordia. Hoy el amor ganó. Su pequeña casa, antes llena de ansiedad, ahora rebosaba nuevamente de calor. La risa de Nhi resonó, la cena volvió a ser cena, y los momentos de silencio entre ellos fueron un nuevo comienzo. Ya no había huida, ya no había miedo. Solo quedaba una pequeña familia finalmente segura, abrazándose más fuerte que antes, porque sabían que casi lo habían perdido todo. Gracias por seguir este viaje hasta el final. Su apoyo es más valioso que cualquier palabra que pueda decirse. Si esta historia tocó su corazón, por favor, suscríbanse y quédense con nosotros mientras James y Dieppe entran en un nuevo capítulo de paz y esperanza en sus vidas. Ahora cerramos este libro con gratitud, alivio y una historia de amor que superó la tormenta. Những lời ấy như một nhát dao cứa sâu vào trái tim Từ Tiêu. Cô đứng im, cảm giác nhẹ nhàng bỗng dưng dâng lên. Mỗi câu bà Nan nói như xóa nhòa những hy vọng mà cô ấy dày công xây dựng. Bà Nan vẫn nhìn cô bằng ánh mắt đầy cứng rắn, không hề có chút dao động. Từ Tiêu lặng lẽ quay lại thế, đầu cúi xuống không nói gì thêm. Cô không thể hiểu tại sao mẹ lại không thể nhìn nhận tình yêu chân thành giữa cô và Lizzy. Mối quan hệ giữa hai người họ dù đau đớn đến đâu vẫn có thể giết chết được tình yêu trong lòng cô. Một không gian lặng im kéo dài giữa họ và Nan lúc đó, đôi tay đang chặt vào nhau, vẻ mặt không chút thay đổi. Còn Tử Tiêu, cô cảm thấy trái tim mình đang vỡ ra từng mảnh. Liệu Tử Tiêu có tiếp tục đứng lên để bảo vệ tình yêu của mình, hay sẽ phải chịu khuất phục trước sự phản đối mãnh liệt của mẹ? Mối quan hệ giữa gia đình cô và Uzi liệu có thể được hàn gắn? Những câu hỏi này vẫn chưa có câu trả lời. Vì một chiến mới bắt đầu không được là Nan làm người quay lại, ánh mặt trời lên lạnh lùng hơn bao giờ hết.